Buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia número 51, que ha dado para mucho. La verdad es que esta semana ha sido muy movida, ha habido noticias muy importantes, vamos a hacer un repaso de ellas, antes de entrar en la sexta parte del tema de los antediluvianos, que dura tanto porque como vivieron tantos años los antediluvianos, pues para resumirlo cuesta un poco. Bien, vamos a empezar con noticias de actualidad en relación con la profecía. No vamos aquí a hacer mención continuamente de dónde se encuentran los textos bíblicos que van corroborando la mayor parte de las noticias que vemos, porque ya lo hemos dado muchas veces, pero sencillamente iremos haciendo un repaso de noticias que están vinculadas con estos sucesos que estaban registrados. Hablando de los indignados, una vez más, aquí tenemos al señor Aznar, expresidente de España, diciendo el movimiento indignado es marginal, antisistema y de extrema izquierda. Bueno, ya vemos que para algo ya está sirviendo el movimiento de los indignados y sobre todo es para crear una contraposición a lo que estaba establecido. Unos ya empiezan a decir que si esto es de izquierdas, los otros que si esto es popular y continuamente sale discusión. Por tanto, se genera hablar del tema y eso es lo realmente importante para lo que se busca, porque quiere decir que el movimiento se ha extendido globalmente. El Vaticano condena la violencia del sábado en Roma, precisamente en una manifestación de indignados, donde hubo altercados muy fuertes, hubo detenidos, y ahora ellos, pues claro, están diciendo de que está muy bien lo de ser indignado, pero que tampoco hay que pasarse, ¿no? Entonces, es curioso como la gente que en verdad ha organizado todo el movimiento, que son ellos, ahora pues es como haciendo ver de que ellos no tienen ninguna cuestión con esto, ¿no? Como siempre, su doble juego. Gobernanza económica europea. Josep Piqué, que había estado en el gobierno de España, un catalán del Partido Popular, reivindica la reforma fiscal y la integración europea. ¿Sabéis que se habla de si tiene que haber más Europa o menos Europa? Pues él habla, fijaos aquí, además de instar al avance de la gobernanza económica europea. Que haya una sola gobernanza para toda Europa a nivel monetario. Bien, ya sabíamos que Europa, según la profecía, va a llegar a ese clímax casi total de unificación. Y entonces es cuando van a surgir todos los problemas fuertes, ¿no? Pues bien, los pasos se están terminando de concretar. Y bien, ¿cómo teníamos que dejar de tratar de Libia? Todos hemos visto precisamente lo que ha sucedido. Gaddafi ya ha sido ejecutado, según se muestran imágenes, etcétera, ¿no? Pero atención a lo que pasó precisamente un día antes. Hillary Clinton visita Libia. Estados Unidos quiere a Gaddafi muerto o capturado. Fue una visita sorpresa, pero muy claro lo tenían ya que ver ellos para que se desplazara precisamente hasta allí. El momento ya había llegado. Al día siguiente, todos hemos visto las imágenes tan impactantes de la captura del que parece ser Gaddafi, y ya sabéis, ha habido autopsias, se dice algo muy curioso, que aparte de ser disparado en varios lugares, un tiro lo recibió en la cabeza. Es curioso cuando sabemos que un sistema de ejecución para la gente que se pone contra el sistema, ya me entendéis cuando hablo de sistema, a qué me refiero, es precisamente con un tiro en la cabeza. Curiosamente estuve hablando con la persona que antes de empezar la guerra en Libia me había informado 3 o 4 meses antes de que Gaddafi tenía las horas contadas. Pues bien, fue así. Después de 3 o 4 meses empezó la guerra con Libia, después de mantener yo esta conversación, y cuando sucedió la noticia, pues bien, ya me lo dijo, seguramente habrá sido ejecutado con un tiro en la cabeza, porque es el método que utilizan, ¿no? Pues cuando vi precisamente el asunto de la autopsia, me quedé bastante parado, ¿no? Porque una vez más no me informaron mal. Pero claro, Gaddafi ahora desaparece del panorama, y si desaparece él, ¿qué va a pasar? Pues claro,
tiene que haber un cambio de gobernanza en Libia. ¿Esto qué tiene que implicar? Pues bueno, que toda la comunidad internacional luchará por democratizar ese país. Una vez más, vemos que se está siguiendo la misma política que en los otros países de Medio Oriente, por donde han ido sucediendo las caídas de líderes de allí. Mientras tanto, el Vaticano insta a trabajar por la pacificación de Libia y la democracia. Ellos dicen de que, claro, ya ha caído Gaddafi y ahora hace falta entrar con la paz en Libia, buscar esa democracia. Bien, si ellos estaban detrás de todo esto hace mucho tiempo que lo buscaban, ahora lo anuncian ya públicamente. Nosotros lo hemos venido viendo en las conferencias, cómo ellos han estado trabajando también detrás de todo esto, junto con las sociedades secretas y demás, ¿no? Y la Santa Sede dice, el gobierno actual, representante legítimo del pueblo libio. Ellos que teóricamente no entran en política, ya tienen claro que estos señores que iban a coger el poder en Libia eran los que tenían que mandar, y ellos los reconocen como a tales. Por tanto, ya han establecido una gobernanza en concreto con la gente que ellos querían que estuviese allí. Y ya veremos cómo va desembocando todo esto, ¿no? Barack Obama, la muerte de Gaddafi es el fin de un capítulo largo y doloroso para Libia. Sí, pues ya podemos empezar a pensar que si ahora han terminado con Gaddafi, ¿qué van a hacer? España hace poco, unos días atrás, antes de que esto sucediera, ya hizo algo. Retiró los aviones F-18 de combate. Sabéis que la OTAN son los que estaban atacando lugares de la población libia, ¿no? Pero, ¿por qué? Hay gente que empezaba a sacar sus tropas de allí, o su armamento, o lo que queráis decirle. Pues bien, porque lógicamente, y recordemos las profecías de Daniel 11, otros países, si recordamos también Isaías, van a recibir el ataque del rey del norte. Y ahora ya podemos empezar a ver cómo en las noticias van surgiendo frases, y luego lo iremos viendo, que implican a este país, a Irán, pero también a Siria. Sabéis que hemos hablado también de Al-Assad varias veces aquí, el que está gobernando en Siria, y de que no para de recibir ultimátums, al igual que Irán. Lógicamente, todo tiene sus momentos. Quizás lo de Libia se les ha retrasado más de lo que esperaban, no lo sé. Pero desde luego ahora ya sabemos cuál va a ser el próximo objetivo. Lieberman dice que un aspirante a Estado como Palestina no puede ser miembro de la UNESCO. Este señor, el ministro de Exteriores de Israel, dijo esto. No podrá ingresar Palestina en la UNESCO. Pero curiosamente, Estados Unidos, que respalda a Israel en estas decisiones, dice de que si la UNESCO dijera que sí, le retirarían el apoyo económico. Por tanto, las medidas de presión están siendo muy fuertes. Es curioso como por un lado parece que sí, palestinos sí, y por otro lado, patam, ¿no? Y la otra noticia de la semana, indudablemente, del mismo día que la muerte de Gaddafi, fueron dos noticias prácticamente seguidas, en un margen de poco rato. Ya tenemos que precisamente ETA ha dejado las armas. Y empiezan a salir noticias al respecto. Vamos a mirarlas unas cuantas de ellas. La izquierda Berzale presenta su nueva marca, Amalur, para las elecciones generales. Quieren llevar a Madrid la voz del soberanismo y del independentismo. Os he prometido, y espero poderlo hacer pronto, una conferencia sobre la visita del Papa a España, cuando vino antes de ir a Madrid, que estuvo en Galicia y estuvo en Barcelona. Las informaciones que he recibido yo, personalmente, es que el Papa vino con algo bajo el brazo, y era precisamente conseguir la independencia para el País Vasco y para Cataluña. Me llegaron voces también de que hasta incluso para Galicia. Yo no sé si será realmente así la parte de Galicia, pero la otra, viendo lo presente, no me empieza a quedar duda alguna de que es así. Y creo que dentro de poco tiempo,
1, 2 años quizás, no lo sé, estas independencias serán un hecho real. Al Vaticano le interesa eso. Todos sabemos quién estaba detrás de ETA en sus orígenes. Sabemos quiénes eran los que hicieron ese movimiento hace 40 y pico de años. Pues esos señores son los mismos que han estado detrás de conseguir lo que ahora se va a hacer en realidad, la independencia del País Vasco, pero veremos también la independencia de Cataluña. Si vamos avanzando, en las noticias vemos que había sucedido algo. El Foro de San Sebastián intenta el final de ETA. Es curioso, porque resulta que unos 3 días antes, más o menos, hay una conferencia de paz internacional, que le dicen con un grupo internacional de contacto, entre los cuales habían ciertas personalidades, que iban a tratar precisamente de que ETA dejase de hacer lo que hace. Y, caray, en pocos días, anda, se ha conseguido. Es lógico que esto no viene en 3 días. Esto se ha trabajado por detrás muchísimo más. Luego veremos alguna declaración hasta del Partido Popular que ha llamado muchísimo la atención al respecto. Ya sabéis que el Partido Popular no son los que están mandando actualmente en España, son los socialistas. Pero vamos a ver qué forma de trabajar tan conjuntamente han tenido con los socialistas al respecto. Y es que cuando alguien da las órdenes, tienen que obedecer, y ya sabemos a quiénes sirven también estos partidos políticos. Es curioso que entre las personas que fueron precisamente a este encuentro, destacan algunos, como por ejemplo Jonathan Powell, ex jefe del gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair. Hay otros más que vemos aquí arriba, pero entre todos ellos hay uno que destaca evidentemente solo cuando se lo ve. No me estoy refiriendo en absoluto a su color de piel, sino por el peso que ha tenido este señor durante años en la historia de la humanidad últimamente, y es precisamente Kofi Annan. Aquí tenemos la fotografía donde aparecen varios de ellos. Vemos también al representante del Sinn Féin, y todos vinieron a conseguir la paz. Y curiosamente lo consiguen. 2 o 3 días después, la paz ya es un hecho. Hay algo en estas imágenes que ahora vais a ver que ya nos lo van a decir todo. Extraída de la página de la Orden de Malta. ¿A quién tenemos aquí? Al que entonces era el secretario general Kofi Annan, junto al embajador, observador permanente de la Orden de Malta. En negociaciones, en tratos. Aquí vemos una exposición que se hizo en Jaén, si no recuerdo mal, sobre la masonería. Este libro, Historia General de la Masonería, tiene, curiosamente, este pequeño gorrito, que aquí veis, con una cruz blanca. ¿Qué cruz es esta? Es la cruz de Malta. Es curioso, ¿eh? La cruz de Malta y puesto en masonería. Pero ¿no era la Cruz de Malta una orden que venía de muy antiguo, que estaba vinculada al Vaticano, a la Santa Sede, a través de los templarios en sus tiempos, etcétera, etcétera? Ah, pues resulta que tienen vinculación con la masonería. Y mirad por dónde, aquí tenemos a Kofi Annan, y ya veis al lado de quién. Ah, no solo al lado de quién, sino dando este peculiar saludo, como veis aquí en las manos, cómo se cogen, con Juan Pablo II. Bien, las cosas no son por casualidad. Unos son sirvientes de otros, y ya sabemos quién sirve a quién, ¿verdad? Pues bien, ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Me gustaría que os fijarais en el emblema de ETA, el hacha, ¿con qué? La serpiente enroscada. No hace falta hablar mucho sobre estos detalles, ¿verdad? La serpiente ya sabemos que es un símbolo utilizado por las cuestiones satánicas, pero además, ¿qué utilizan los papas y los obispos en sus báculos? ¿Son formas de qué? De una serpiente enroscada.
Pues una vez más, las casualidades no son tales. Detrás de ETA estaba alguien que ya no hace falta ni citarlos. Pero que curiosamente, después de 40 y pico de años de hacer una actividad que todos conocemos cuál ha sido, ahora, por intereses, evidentemente del Vaticano, Euskadi parece ser que tendrá la independencia. Pero no va a ser el único lugar, hemos dicho que Cataluña también. Pero todo se viene trabajando por detrás. Y aquí unas declaraciones, mayor oreja, todo es una concesión política a ETA. Y este señor parece bastante indignado, y no indignado precisamente como los del movimiento de los indignados, y va soltando una serie de frases que viene a decir, a ver si os encuentro por aquí la frase que me llamó la atención, si no os la tendré más o menos que decir así un poco por arriba. Es que no nos ha dado tiempo a marcarlo. Bueno, en principio, ahora no la veo aquí, en principio la situación es que él se queja de que lo que se ha hecho con ETA sea precisamente un pacto. Y cuando es un pacto, se decía, no habrá trato con los terroristas. Lo recordamos todos, que esto se ha citado por el gobierno del PP, por el gobierno del PSOE, pues han sido pactos. Y no sé si es este mismo señor por aquí, donde decía que esto va a llevar a la independencia del País Vasco. El príncipe de Asturias, Felipe, es una gran victoria de nuestro Estado de Derecho. Manifestaciones de unos y otros, todos contentos por lo que está sucediendo. Rubalcaba halla su clavo ardiendo y Zapatero ya sueña con el Nobel de la Paz. Bueno, esto evidentemente son artículos de Libertad Digital, que ya sabéis que es bastante de derechas, pero que en el fondo, claro, Rubalcaba, ¿por qué su clavo ardiendo? Porque evidentemente todo el mundo daba por sentado que perderían las elecciones, y ahora es como un golpe de efecto, ¿no? Ya decíamos nosotros, comentando aparte, antes de iniciar las conferencias, de cómo era necesario que algo sucediera para dar un golpe de impacto a la sociedad. Pues bien, ese golpe de impacto ya ha sucedido, ¿no? Vamos a seguir avanzando, y noticias relacionadas con el Vaticano. Encuentro Mundial de las Familias, que va a ser precisamente del 30 de mayo al 3 de junio de 2012 en Milán. De este evento debemos estar muy, pero que muy pendientes, porque este encuentro no va a ser una solemne tontería. Precisamente el tema será la familia, el trabajo y la fiesta. Lo dijimos ya en una anterior conferencia, ellos lo están preparando muy bien. El trabajo y la fiesta ¿cuál va a ser? Ya lo hemos dicho más de una vez. El domingo. Se está preparando delante nuestro. El Papa declarará un año de la fe en el 50 aniversario del Vaticano II. Lo anuncia en la misa conclusiva del encuentro de nuevos evangelizadores. Y no paran de preparar gente para este cometido, la nueva evangelización, que tienen que llegar a cambiar precisamente la visión que tenemos los ciudadanos globales, especialmente de Europa. Necesitan reencontrar una visión, bueno, aquí queda cortado, global. Está hablando de los ciudadanos. Nos están haciendo ver que todo es global, y por tanto, como es global, ¿qué necesitamos? Pues unas leyes globales, ¿no? Y unas leyes globales, evidentemente, van a ser regidas por alguien muy global. Y, bueno, creo que con estas 4 letritas lo tenéis resumido. Pa. Es lo que se prepara. Las profecías nos lo decían hace muchísimos años. Pues estamos llegando a esto. El Papa pide acceso universal a los alimentos ya. Y qué bien que queda, ¿eh? Estuvimos hablando de lo de Somalia, cómo estaban por detrás. Pero qué bien quedan públicamente. Los alimentos tienen que ser para todos, porque lo que está pasando es, bueno, viene a ser vergonzoso, ¿no? Curiosamente, cuando habla de todo esto, nos habla en un lugar, a ver si os lo encuentro, cita algo que también está relacionado con una conferencia que yo os debo. Dice aquí,
Esto es todavía más importante si tenemos en cuenta que la disponibilidad de alimentos está cada vez más condicionada por la volatilidad de los precios y los repentinos cambios climáticos. Anda, mira por dónde. Hay repentinos cambios climáticos que provocan que el precio de los alimentos se dispare y mucha gente se muera de hambre, mientras otros hacen el negocio del siglo. Hemos hablado muchas veces de ese pretendido cambio climático. Hemos hablado muchas veces de esas armas geofísicas que provocan los cambios climáticos en zonas concretas. Pues bien, los mismos que hacen una cosa, ahora, públicamente, dicen otra. Siempre jugando en dos bandas para despistar. Es genial su planteamiento. Parte de Roma la nueva evangelización. El gigante se está despertando. Y ya podemos ir preparándonos, porque lo que van a hacer es cambiar, moviéndose en distintos ámbitos, la mentalidad. Entre los ámbitos en los que se pretende renovar y concentrar las actividades de la nueva evangelización, Monseñor Fisichella señaló la liturgia, la confesión, la Eucaristía, la familia, la cultura, el compromiso político y civil, la inmigración y la comunicación. Familia por un lado. La semana pasada hablamos de familia de naciones. Nos están haciendo ver que la familia es un núcleo importantísimo, y es cierto, pero que tiene un paralelismo con la familia mundial que todos somos. Y eso tiene que regirse con unas bases éticas y morales. La cultura, luego veremos más noticias de cómo trabajan con gente de todos los ámbitos para conseguir una unificación de un pensamiento también. Compromiso político y civil. Ahora se está llamando al catolicismo a moverse a nivel político, para que hagan algo en cada país respectivo. Y a través de la inmigración y la comunicación. Bueno, pues ellos van trabajando. Salvatore Martínez, de la Renovación en el Espíritu, sugirió finalmente formar en Cristo a hombres nuevos, capaces de hacer nueva política para liberar a nuestra época de la multiplicación de las estructuras de pecado. Por tanto, ¿qué están haciendo ellos? Trabajando, haciendo políticos. Y los políticos son los que van a gobernar, los que gobiernen son los que van a llevar al pueblo donde les apetezca. Y nosotros vamos a votar, a poner papelitos en las urnas, que así vamos a decir nosotros quién quiere que mande. ¿Tan ilusos somos aún? La peregrinación, eje del próximo encuentro por la paz en Asís. Lo que se está preparando para el 27 de octubre es algo realmente impresionante. La peregrinación se simbolizará a través de la procesión de 176 representantes de diversas religiones. Es el encuentro ecuménico por excelencia. Luego veremos cómo no solo son los católicos o los protestantes, hay budistas, hinduistas, musulmanes, sintoístas, etcétera, etcétera. ¿Y recordáis la famosa frase, el atrio de los gentiles? Que ellos lo utilizan precisamente en sentido ecuménico. Pues va a ser la base de todo esto. Y una vez más, ya podemos ir preparándonos, porque lo que están trabajando es esa unidad global para dar una solución global. Los desafíos se encuentran en la crisis financiera y económica, que dura más de lo previsto, en la crisis de las instituciones democráticas y sociales, en la crisis alimentaria y ambiental, en las migraciones bíblicas, en formas más sutiles de colonialismo, en los continuos flagelos de la pobreza y del hambre, en el indómito terrorismo internacional, en las crecientes desigualdades y en las discriminaciones religiosas. Si después de leer todo esto no nos damos cuenta del juego de la crisis para conseguir sus objetivos, para remarcarlo, después vamos a ver dos vídeos de un señor llamado Henry Kissinger, y veremos si las cosas no cuadran una vez más, con todo lo que hemos venido presentando hasta ahora. Aquí tenéis, no solo van a ser
esos grupos religiosos que os he dicho, los que se van a juntar allí, en Asís, sino además, ¿qué más? Judíos. Va a haber judíos. Y es porque ya sabemos el acercamiento que están teniendo a ellos. Pero antes hemos hablado de que se está moviendo entre la gente de cultura, pues habrá gente que es no creyente. Aquí tenéis sus nombres y ¿qué representan? Se están acercando absolutamente a todos los puntos de opinión más diversa. Se están ganando al mundo. Esta noticia no podía pasar desapercibida. Era una de las más vitales que hoy podíamos llegar a presentar. El Vaticano desea una autoridad financiera con competencia universal. Bueno, ya lo han soltado abiertamente. Todos sabemos que habrá, por un momento, alguien que dominará, controlará, no solo Europa, sino el mundo. ¿Qué decía la profecía? Y se le dará su poder y su trono, ¿a quién? A la bestia, con grande autoridad. Pues bien, ya lo está soltando, es cuestión de poco tiempo. ¿Cómo iba a conseguir todo esto? Pues lógicamente, a través de la crisis. La reforma del sistema financiero internacional en la perspectiva de una autoridad pública de competencia universal. Es curioso, ¿eh?, lo que hace la crisis. La crisis financiera mundial demostró la fragilidad del sistema económico actual y de las instituciones a ellas conectadas, declaró el Papa ya en abril. Pues bien, no podemos esperar otra cosa, todo se está preparando, y delante nuestro. Arabia Saudita inaugura un centro interreligioso en Viena, y diréis, ¿y qué? Bueno, ya sabéis que Arabia Saudita es precisamente la mayor, o el mayor país que está sufragando el ¿qué? La construcción de mezquitas por todas partes. Curiosamente, ahora, un centro interreligioso en Viena, en Austria. ¿Y quién participa de esto? Pues curiosamente, España. Anda, ¿qué tenemos que ver en España con esto? Bueno, luego vamos a verlo muy claramente. España, Austria y Arabia Saudita firmaron este acuerdo. La Santa Sede ha pedido participar en calidad de observador, como siempre, ellos solo observan, ¿sabes?, en los futuros trabajos de este centro, que estará abierto a todas las religiones. Lo mismo hacen en la ONU, solo observan, ¿eh? Sí, solo observan. Pues bien, ¿qué pinta España en todo esto? Pues resulta que España, a ver si os encuentro ya en palabras textuales el porqué. Cardenal Taurán dice: Viena, en primer lugar, parece que es una encrucijada en Europa, que siempre ha tenido vocación de acoger una vía muy ecuménica. Impresionante, ¿eh? Austria. ¿Qué salió de Austria? ¿Lo recordáis? Hitler. Bueno, ¿y apoyado por quién por detrás? Ya lo sabemos también, ¿verdad? España, ¿por qué? Porque tiene en primer lugar la herencia de la historia, y también porque los dos reyes están bastante vinculados. Ah, caray. O sea, evidentemente, en España los musulmanes, los árabes, estuvieron 800 años, ¿no? Claro, lógicamente, tienen una gran vinculación con España. ¿Cuántas veces algunos de ellos sueñan, incluso se han manifestado en que les gustaría recuperar al Andalus, la Andalucía actual, ¿no? Incluso más allá, decían algunos. Pues bien, por algo es, pero lo curioso es la vinculación de las monarquías. Bueno, pues España, una vez más, ya se denota para quién está trabajando. Lo vimos en la conferencia de cuando el Papa estuvo en Madrid, ¿verdad? Y lo venimos viendo siempre. La Santa Sede domina este país. Y vaya si lo domina. Vamos a hablar un poquillo de crisis. Las virtudes de la familia, ejemplo para resolver la crisis según el Papa. Lo que os decía, para resolver la crisis mundial, hemos de trabajar la crisis familiar. Si arreglamos una cosa, comprenderemos y arreglaremos la otra. Y aunque ellos dicen que en política no se pueden poner, marcan pautas y van diciendo lo que es necesario que se haga a nivel político para arreglar estos problemas.
Mientras tanto, Moody's baja 2 escalones la calificación de España. Si la semana pasada presentamos que lo había hecho Fitch, ahora Moody's. Y la crisis se va acentuando. Y quien quiera salir de la crisis enseguida, pues lo va a tener claro, porque evidentemente no va a ir por aquí, si no, el Vaticano no cumplirá sus objetivos. Portugal irá a la huelga general el próximo 24 de noviembre. Estamos hablando de una huelga general de todo el país. En Grecia ya llevan 6 de seguidas, ¿no? ¿Qué decíamos en anteriores conferencias hablando de los sindicatos, el papel de los sindicatos en el tiempo del fin? Pues que harían levantar al pueblo contra los poderes por las injusticias. ¿Para qué? Para crear confrontación y llevar al mundo a pedir un sistema concreto. Y eso es lo que hacían las sociedades secretas trabajando en todo esto. Ellen White lo escribió claramente, pero ya vimos quién hizo esos sindicatos también, el Vaticano. Y aquí vamos a hablar de Henry Kissinger. En principio, podemos decir, bueno, lo que vamos a ver ahora ya es del año 2009, pero es que Henry Kissinger, me gustaría que supierais un poco quiénes los que os habéis incorporado más tarde a seguir las conferencias. Henry Alfred Kissinger, nacido Heinz Alfred Kissinger. ¿Dónde? En Alemania. Pero ¿sabéis? Su origen es judío. ¿Y sabéis dónde está vinculado él? A Baviera. ¿Y eso de dónde se salió? En Baviera. ¿Qué salió de Baviera? Los Illuminati. ¿Y quién estaba por Baviera también, del cual salió el trono de Carlomagno? El imperio fantástico que iba a querer ocupar Europa, ¿trabajando para quién? Para el papado. Es curioso, ¿eh? El mismo papel se repite ahora. Alemania, motor de Europa, trabajando en manos del Vaticano. ¿Para qué? Ya lo sabemos, ¿no? Pues bien, este señor, que ha estado en todos los gobiernos desde hace muchos años de Estados Unidos, que ha movido tantos hilos y ha trabajado, claro, evidentemente para la CIA directamente, mandándola, etcétera, etcétera, fundador o cofundador del Club Bilderberg, este señor, vamos a ver qué nos dice en el año 2009, y ahora que hemos pasado la retrospectiva de estas noticias y las que hemos venido enseñando en las conferencias, podremos llegar a darnos cuenta de cómo las cosas estaban muy bien tramadas. Siempre hablamos del nuevo orden mundial, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver este vídeo de Henry Kissinger. Es una breve entrevista, después de esta vamos a ver otra, y estad atentos a las palabras que salen subtituladas, porque es interesante. Los que ya sabéis inglés directamente lo podéis escuchar. By the hard work that Secretary Kissinger did while serving under President Nixon. And we welcome you, sir. Thank you very much for being with us. Be here. What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say this is going to be the country or the conflict or the place that will define the Obama administration, what would it be? The president-elect. By the hard work that Secretary Kissinger did while serving under President Nixon. And we welcome you, sir. Thank you very much for being with us. Be here. What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say this is going to be the country or the conflict or the place that will define the Obama administration, what would it be? The president-elect is coming into office at a moment when there are upheavals in many parts of by the hard work that Secretary Kissinger did while serving under President Nixon. And we welcome you, sir. Thank you very much for being with us. Be here. What
What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say this is going to be the country or the conflict or the place that will define... Vamos a entrar el vídeo ahora, que ha habido algún problema. Secretary Kissinger did while serving under President Nixon. And we welcome you, sir. Thank you very much for being with us. Be here. What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say this is going to be the country or the conflict or the place that will define the Obama administration, what would it be? The president-elect is coming into office at a moment when there are upheavals in many parts of the world simultaneously. You have India, Pakistan, you have the jihadist movement. So he can't really say there is one problem that it's the most important one. But he can give a new impetus to American foreign policy, partly because the reception of him is so extraordinary around the world. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't such a crisis. By the hard work that Secretary Kissinger did. He can give a new impetus to American foreign policy, partly because the reception of him is so extraordinary around the world. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't such a crisis. Es una gran oportunidad para la crisis, pero le puede dar un nuevo impulso a la política exterior americana, en parte debido a que la recepción de él es tan extraordinaria en todo el mundo. Creo que su tarea será desarrollar una estrategia global para América, está hablando de Obama, en este periodo cuando realmente un nuevo orden mundial puede ser creado. Es una gran oportunidad con la crisis. ¿Tinc veu? Bien, pues ya veis, Henry Kissinger sabía muy bien que la crisis era la oportunidad para que Estados Unidos pudiese coger ese poder global. ¿Qué nos decía la profecía? ¿Quién le va a dar el poder final a la primera bestia? La segunda bestia, que es Estados Unidos. Y ellos ya lo venían anunciando. La crisis les daría esto, esta gran oportunidad. Y bien, lo estamos viendo de sobras, ¿no? Como la crisis que se está prolongando más de lo esperado, según nos decían allí en ese escrito antes, ¿no? Pues lo están consiguiendo muy bien, ¿eh? Vamos a entrar ahora, el segundo vídeo, donde una vez más nos habla del nuevo orden mundial. Primero lo vamos a ver entero, luego si acaso volveremos a repetir alguna de las frases, porque sé que no todo el mundo puede leer en pantalla. Vamos a entrarlo ahora. My view is, in the 50s, we developed a concept of an Atlantic community partnership. Vamos a ir leyendo mientras va saliendo. En los 50 desarrollaron, ya no sé qué desarrollaron, ahora sí, desarrollamos un concepto de asociación de la comunidad del Atlántico. Lo que se necesita ahora es un concepto de asociación de la comunidad del Pacífico. En vez de Asia contra Estados Unidos. Ellos tienen experiencia de largo tiempo. Tienen una comprensión adecuada de su importancia. Lo que necesitamos es, en lugar de decir vamos a solucionar los problemas inmediatos de divisas, es tener un debate general de hacia dónde se dirige la economía global.
¿Y qué tenemos que hacer por un periodo de tiempo? ¿Cómo manejamos la cuestión de la proliferación en un sentido de largo plazo? Está hablando de largo plazo, ¿eh? Y soy bastante optimista, porque los chinos, en mi opinión, han concluido que necesitan un largo periodo de cooperación con los Estados Unidos para su propio desarrollo. Nosotros hemos concluido que tenemos suficientes problemas en el mundo sin asumir confrontaciones con China. Así que el tono de lo que ambas partes están diciendo es muy positivo. Así que estamos partiendo de una oposición bastante fuerte. Tenemos un montón de enormes problemas. Tenemos el problema nuclear en Corea, el problema nuclear en Irán. Tenemos, por supuesto, toda una serie de problemas. Afganistán y así sucesivamente. Y después tenemos los problemas financieros. Pero en realidad son problemas de la construcción de un nuevo orden mundial. De eso es de lo que se trata. Y ese es el tipo de diálogo para el cual los chinos son generalmente buenos. Y así una colaboración entre nosotros es esencial. Un conflicto entre nosotros nos agotará a ambos. En ejercicios tácticos no puede ser concluyente. ¿Y el nuevo orden mundial podría satisfacer a ambos?, le preguntan. Tiene que satisfacer a ambos porque de lo contrario dará lugar a tensiones que nos agotarán a ambos. Gracias. Es un placer y se acabó. Tinc veu, ¿no? Bien, yo no sé si os habéis dado cuenta de las frases que está soltando este señor. Todo prácticamente lo que hemos venido diciendo en las conferencias, de la confrontación que va a haber al final de los tiempos entre China, Estados Unidos, el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, todo aparece en las frases que está diciendo este señor. Irán, que es lo que se prepara después de Libia. Pues bien, ¿todo en base a qué? Habla de la situación económica, es curioso, para entablar ese nuevo orden mundial. Como dijimos, según el informe de esas Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, antes del año 2025 tienen claro que va a haber la confrontación entre el mundo occidental y el mundo asiático. Pues bien, todo se va trabajando con tiempo, pero es que para que eso suceda, antes tienen que pasar ciertas cosas, y la profecía, gracias a Dios, nos había advertido. Y es curioso ver cómo gente que está tan puesta en esta materia, y de estos sitios precisamente tan oscuros, pues nos esté diciendo ya todo lo que se nos viene encima. Y esto es del año 2009, si no recuerdo mal. Estamos viendo cómo la crisis está llevando a conseguir todos los objetivos del nuevo orden mundial. Vamos a hablar ahora sobre normas éticas en la economía. Durão Barroso: comprendo la indignación de tantos ciudadanos en Europa y más allá, porque ahora se han convertido pues en una situación global y empiezan a haber gente de altas instituciones pues que van diciendo de que, caray, es lógico que haya indignados, pero que hay que aplicar las cosas, gusten o no gusten, porque es la única forma de solucionarlo. Y no sé si es por aquí que había una frase impresionante de este señor: no tenemos nada en contra del sector financiero, queremos que esté fuerte por el bien de la economía europea, ha declarado Barroso, quien añadió que dicho sector debe respetar normas éticas, y esto no ha sido el caso. ¿No estábamos hablando de cómo el Papa decía lo mismo? Pues mira, ahora resulta que Barroso pronuncia las mismas palabrejas. Qué curioso, ¿eh? Si no supiéramos a quién sirven.
José Piqué, de antes hemos hablado, afirma que los bancos no se prestan dinero entre sí. Y mientras va diciendo esto, aquí nos dice, a ver si os encuentro la frase, tanto Piqué como Alemán han hecho alegatos a favor de un liderazgo más ético, más comprometido y, en palabras de Piqué, más ejemplarizante. Una vez más, utilizan las mismas palabras vaticanas. Y ahora vamos a hablar de control, y esta noticia tampoco es de las que tiene desperdicio. Acusan al gobierno alemán de espiar a sus ciudadanos con un virus troyano. ¿Y en qué consiste eso? Pues bien, en que estáis delante del ordenador y la cámara pueden hacer que se os encienda y se os estén viendo. Y pueden controlar todo lo que hagáis con vuestro ordenador. Incluso pueden llegar a poner información en vuestro ordenador que vosotros no habéis puesto allí para nada, y luego se os puede acusar de haber estado habiendo o haciendo algo allí, y vosotros no habéis ido. Bien, el gran hermano parece que está funcionando a la perfección. El gobierno alemán, mientras tanto, calla y escucha. Qué cosas, ¿eh? Y nos creemos tan libres. Qué inocentes somos. Estamos más controlados que nunca. Y aún lo vamos a estar más cuando llegue el asunto de comprar y vender y el famoso chip. Y ahora vamos a hablar del fin del mundo. Ya puesto, solo nos falta esto. El predicador del Apocalipsis vuelve. El fin será el viernes. O sea que ayer se terminaba el mundo, según este señor. ¿Lo recordáis? Lo presentamos en otra anterior conferencia. Este señor, Camping, no es que se fuera de camping, es que se llama así, dijo, un terremoto sacudirá la tierra, las tumbas se abrirán y los restos de las personas que murieron como verdaderos creyentes resucitarán. ¿Esto es mentira? No, esto es verdad, esto es profecía bíblica del retorno de Jesús. Pero en cambio, lo que no es correcto es lo que él dice, que el 21 de octubre era el día del Apocalipsis. Unos días atrás, unas semanas atrás, si recordáis, alguien financió la campaña gastándose todo su dinero poniendo carteles por toda Nueva York diciendo que el mundo se terminaba tal día. Evidentemente no se terminó. Este señor dijo, no, ahora será el día 21. Este señor que tiene televisión, tiene radio y que recibe donativos impresionantes, pues lógicamente siguió con lo suyo. Y ahora resulta que estamos aquí y el mundo no se ha terminado. ¿Con esto qué se está consiguiendo? Pues que haya un pitorreo generalizado para cualquiera que diga que estas frases que hemos citado aquí, de un terremoto sacudirá la tierra y habrá la resurrección, etcétera, se rían de esto y no lo quieren aceptar como verdadero. Qué perfectamente trabaja el diablo, con qué perfección tan sutil, para mezclar la verdad con la mentira y ridiculizar el regreso de Jesús. Pero no ridiculiza solo que Jesús regrese, porque él va a simular que Jesús vuelve. Ese va a ser el gran engaño por excelencia. Pero mientras, todas aquellas personas que lleguemos a anunciar estas cosas, vamos a ser tildados de majarones, de gente que está fuera de contexto, y alarmismo, fundamentalismo, por tanto sobramos. Y curiosamente, si decimos esto que este señor ha pronunciado aquí, pero decimos el resto de la verdad bíblica, pierde toda su fuerza cuando se levantan señores como este o como el que vimos la semana pasada en la anterior conferencia, diciendo que Cristo volvía tal día, y nadie o pocos querrán oír cuando nosotros vayamos y les digamos la verdad. Jugada maestra del diablo. Pues bien, falsos profetas, dijo Cristo, que se levantarían. Y los estamos teniendo como churros últimamente. Pues bien, vamos a pasar ya ahora al tema de los antediluvianos, con la sexta parte, pero antes vamos a hacer una parada de descanso.